Planeta Interno, televisión que transforma tu mundo. Hola gente, bienvenida una vez más a Planeta Interno. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que me gusta mucho y que es la creatividad. Bueno, y es que, vea, ya que vamos a hablar de este tema, yo me puse a investigar un poquito y me di cuenta de que la raíz de la palabra viene del latín, de creare, que significa pues producir, engendrar, crear. Inclusive esta palabra, viéndola así solo por fuera, también tiene la palabra crear y tiene la palabra vida. Es muy linda, ¿no? Sí, y en realidad yo he escuchado gente que dice que la gente no es creativa, pero todos somos creativos en nuestro campo. Nuestra propia cosa. Por eso, hoy vamos a conversar con un gran invitado que nos va a explicar un poco más de eso. Él es Alan Fernández, es coordinador de la Cátedra de Filosofía y Ciencias Humanas en la Universidad Creativa. Además sabemos que usted tiene varios ahí campos académicos, pero bueno, quisiéramos saber desde su perspectiva personal y con sus campos académicos, ¿qué es la creatividad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho el nombre del programa, ¿verdad? Tiene que ver con lo interno, tiene que ver con algo muy filosófico, ¿verdad? Claro. Es que Alan es filósofo también. Sí. ¿Qué es la creatividad? Eso dependerá desde qué paradigma nos paremos, ¿verdad? A mí me interesa en este momento mucho más el que tiene que ver con lo científico, ¿verdad? La creatividad, tal como yo la entiendo en este momento, es un tipo de inteligencia y como tal puede llegar a ser potenciada. Pero entonces sí todos tenemos algo de creatividad dentro de nosotros. Si nosotros diferenciamos creatividad de potencia artística, tendría que decir que sí. Creo que el gran problema del término creatividad es que está demasiado traspasado por el campo del arte y no es problema por el arte. Digo yo que es que mucha gente más bien sufre esta especie de angustia de tratar de investigarse y saber si tiene algo creativo, porque si no cree que lo van a enfrentar al arte como acto, ¿verdad? Bueno, desde tu perspectiva, estando en la universidad como coordinador y que ves a personas jóvenes que están tal vez tratando de despertar esa vena de creatividad que tienen, ¿cómo ves tú ese proceso para no caer en el tal vez no soy tan creativo porque no soy muy artístico? Me gustó mucho el término de despertar. Muchos de nuestros jóvenes traían su creatividad, en el mejor de los casos dormida, en el peor de los casos reprimida, ¿verdad? El sistema educativo, y pues, no quiero tratar de decirlo muy bonito, el sistema educativo no me parece que potencie demasiado la creatividad, ¿verdad? Entonces, más bien yo me encuentro todos los días con jóvenes que eso lo han tenido siempre, como yo les digo a ellos, o sea, es una pasión, la pasión o el arte, digamos, por lo creativo. Para mí, crear, en el término de como lo pensamos en la universidad, tiene que ver con comunicar algo, ¿verdad? O sea, para mí la creación y el diseño en particular, digamos que sería creatividad aplicada, tiene que ver con enviar un mensaje, claro. Un mensaje particular. Ahora usaste la palabra reprimir, la creatividad reprimida. ¿Por qué crees que la sociedad, los papás, los abuelos, no sé, la gente nos reprime esa creatividad, o nosotros mismos nos reprimimos esa creatividad? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la creatividad irremediablemente desordena. La creatividad en ese ejercicio de desorden, pues crea tensión social. Y una de las cosas que queremos saber es acerca de la relación que hay entre permitirse ser creativo, explorar la creatividad que uno tiene adentro y pues la salud emocional, la salud mental, o sea, qué tan relacionado está el uno con el otro. Totalmente relacionado, totalmente. Yo creo que el explorar la creatividad entre los muchos efectos terapéuticos que pueda tener es que permite la posibilidad de hacer catarsis, por ejemplo, ¿verdad? Hasta los que no hayan leído o visto muchas películas sobre biografías de grandes artistas, de genios del arte, se habrá dado cuenta que esas almas particulares, y no estoy diciendo que todos deberíamos llegar ahí, pero esas almas particulares eran almas que si no tenían el arte morían, ¿verdad? Obviamente estoy hablando de casos muy dramáticos, sí. Sin embargo, un campo como el de la arteterapia, ¿verdad? Un campo que se viene abriendo terreno, por lo menos en nuestro país, desde hace unos
entre 5 y 10 años tal vez, ha logrado demostrar que hay, no me gusta mucho el término, pero pacientes particulares que logran expresar muchísimo más sobre sí mismos cuando los enfrentas a un ejercicio artístico, plástico, ¿verdad? Que en el cara a cara de la conversación psicoterapéutica más tradicional, como digamos la que hacemos la gran mayoría de los que nos dedicamos a la psicoterapia. Así que sí, claro que tiene una potencialidad, claro que tiene un efecto curativo. La arteterapia me parece un campo fascinante. O sea, si yo me hubiera metido a la facultad hace más, digamos, para no decir edades, en el momento en que me metí, pues probablemente me hubiera ido por el campo de la arteterapia. Bueno, en una próxima oportunidad queremos profundizar en este tema de la arteterapia y si estás de acuerdo te queremos invitar para poder conversar un poco más al respecto. Sí, qué interesante. Inclusive estoy segura que todos ustedes quedaron ya con esa inquietud, sí, ya se van a poner a investigar tal vez un poquito para los próximos programas, ya van a tener un poco más de criterio también nuestros televidentes. Alan, yo quisiera en esta oportunidad, ayer yo estaba con un grupo de jóvenes que considero bastante creativos, eso sí en el área más artística, pero ellos al saber que iba a conversar con vos, quisieron darme la tarea de preguntarte si vos crees que puede ser también demasiada información hoy en día, creativa y de mucho tipo de información, y que eso no permite que la persona tenga la necesidad de crear algo nuevo. O sea, si nos vamos a la etimología, como bien lo planteaste, de la palabra crear, y cuando usaba la palabra crear tenía que ver con engendrar un hijo, o sea, de ahí donde surge la palabra, eso nos obliga a que cada uno de nosotros tratemos de determinar qué entendemos por algo original, ¿verdad? Así que me parece que el peso de la originalidad está aplastando a la creatividad. Esa es la impresión que tengo, ¿verdad? O sea, me parece que si uno más bien se acerca a la creatividad como un modo particular de resolver ciertos problemas a los que te enfrentas, ¿verdad? Se relaciona un poquito con la definición de inteligencia de Piaget, por ejemplo, que tenía que ver con eso, o sea, con resolver algo que en este momento es problemático para mí y tengo que hacer algo con eso, ¿verdad? O sea, si el cerebro se transforma, o sea, se modifica físicamente, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo empiezo a enfrentarme a las cosas de un modo creativo, mi cerebro empezará a sentirse más cómodo con la creatividad. ¿Qué consejo podrías darle a la gente que nos está viendo para que suelte esa creatividad que tiene adentro y que no le tenga tanto miedo? Bueno, mi abuelito decía, escucha siempre buenos consejos y nunca los pongas en práctica, ¿verdad? Parto de eso, parto de que estoy de acuerdo con mi abuelito. No, yo o sea, no sé si lo que voy a decir es un consejo, pero yo los invitaría a explorar ese mundo interno, ¿verdad? Ese planeta interno, el microcosmos, como decía Aristóteles, a darse cuenta que quizás lo que yo necesito comunicar no lo estoy comunicando del mejor modo, ¿verdad? O sea, si yo me acercara más a modos creativos de comunicación, quizás mi mensaje sería más fácilmente perceptible por el otro, ¿verdad? Así que más que un consejo, yo soy un fiel abanderado de los que piensa que los seres humanos deberían ir detrás de lo que los apasiona, de lo que desean, ¿verdad? Más allá de las convenciones, yo creo que esas son rebeldías que valen la pena. Explorar, experimentar. Explorar, experimentar, ser honesto consigo mismo. Bueno, entonces, como dijimos antes, experimentar, explorarse a uno mismo, tratar de salirse de las estructuras. A veces tiene que salirse un poquito para poder lograr esa parte creativa. Y de ahí hasta algo terapéutico. Seguimos con más, damos un pequeño corte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.